Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same. Bueno amigos, pues nos encontramos en la isla colombina, aquí en la isla de La Gomera, concretamente en el municipio de Hermigua, con don Domingo Fino. Él es fundador de esta cooperativa, una cooperativa insular Gomera, una cooperativa integrada desde hace muchos años en Coplaca. De hecho, es un hombre que trabajó en el mundo cooperativo para crear Coplaca, fue de los fundadores de Coplaca, y con él un poco vamos a ver, bueno, y a conocer la historia de esta cooperativa, que es la historia viva del plátano de Canarias, porque aquí, ahora no hay tanto, pero antes sí que había plátanos en la isla de La Gomera, y yo creo que es un plátano de calidad, un plátano artesanal, un plátano que bueno, pues todo el mundo lo conoce porque tiene un sabor exquisito. ¿Es así, don Domingo? Sí, de acuerdo. Es la forma de vida de mucha gente aquí, que ha sido. En la época de su fundación de la cooperativa fue en el año 57. Existía aquí unos 22 empaquetados de plátano. 22 empaquetados de plátano en toda la isla. En toda la isla, casi en Hermigua y Agulo, la mayor parte. Pequeños empaquetados. La cooperativa se formó viendo la lucha que había de diferencias de precios y muchas cosas más. Se empezó la cooperativa en esa fecha con pocos kilos de plátano, pocos agricultores, porque estaba todo controlado por la exportación. Y se fue haciendo grande, un poquito, y después ya organizamos aquí el empaquetado donde estamos, hicimos nuestra primera casa, eso fue en el año 58, 59. Y ya después nos fuimos extendiendo, se fueron eliminando muchos exportadores, fueron cerrando sus empaquetados por las diferencias de precios que pagaba la cooperativa. Y ya pasamos a otros. Primero se llamaba Cooperativa Comarcal del Campo Norte de La Gomera, así que podía tener Nación Hermigua y Agulo y Vallehermoso. Y después nos fuimos extendiendo un poco, abrimos un empaquetado en Valleranrey en el año 60 y pico, 60, 65. Compramos 2 almacenes, que hoy los tenemos allí todavía, aunque fruta hay poca. En el muelle Vuelta tenemos dos grandes almacenes. Y estuvimos allí muchos años hasta que empezó la construcción y fue generando. Después también se abrió otro empaquetado, abrimos en San Sebastián, tenemos ahí un almacén bastante grande. También estuvimos empaquetando allí, estuvimos empaquetando en Playa Santiago, así que la cooperativa estaba en toda la isla de La Gomera. En todo, y hoy todavía estamos recogiendo plátano en todos los sitios, así que no dejamos fuera a ningún agricultor. Vamos por cada sitio, nuestros camiones, recogemos, lo tenemos aquí en Hermigua y aquí empaquetamos. Y una lucha constante, ahora está un poco difícil porque la producción ha bajado bastante. Y claro, para mantener esto, y son unos gastos excesivos de ir a distintos sitios de la isla a recoger los plátanos a los agricultores, y ahí estamos luchando. Como una cooperativa pequeña. Usted se refería a los empaquetados privados que existían aquí, 22. ¿Cómo era eso? Es decir, controlaban todo. Ustedes superaron en precio, sobre todo y en servicio a los agricultores, principalmente a la medianería, que esto se usaba en forma de medianero, es decir, que él trabajaba, el propietario le daba la finca al medianero al 50%. Él trabajaba y gastaba pagar los gastos, después le pagaban, y cuando le pagaban lo que tal. Entonces, cuando ya la cooperativa empezó a funcionar, a quien le pagaba a los medianeros, a los propietarios, tenía que ir a la puerta a pagarle. Entonces la cooperativa rompió ese sistema y empezó a pagarle directamente a los medianeros. Así que los medianeros se le abrió su cuenta a cada uno, la mitad para cada uno, mitad, y entonces los medianeros son los que venían a la cooperativa a cobrar y no tenía que ir. Entonces se fue cambiando el sistema y después, por exigencia de los medianeros, de esta gente, pues se incorporaron a la cooperativa. ¿Había agricultores que eran propietarios y que trabajaban sus propias fincas en esa época, o eran más bien medianeros? No, habían propietarios que trabajaban directamente. Después había ahora mismo hay un 50-60% de medianería, existe todavía. ¿Y en esa época? En esa época era casi el 90%, porque todo era base. El dueño que tenía grandes fincas no la trabajaban, la daban de media y nada.
En el decenio entre el 60 y el 70, que ya ustedes estaban implantados en toda la isla, ¿qué pico de producción tenían? ¿Qué producción máxima tenían? La cooperativa, el máximo que llegó a exportar fue unos 7 millones y pico de kilos. Yo creo que en la isla habría unos 12, 13 millones total. Me parece a mí en aquella época. Ahora no llega ni a 5 millones. Bueno, ¿cómo era el sistema de cultivo? Abajo era difícil porque el riego era de manta, había que estar la gente regando hasta de noche con sus faroles a regar en la platanera, no habían pista ninguna, la fruta la traían principalmente aquí a esta cooperativa que se puede ver en la fotografía, de la parte alta de aquí de la finca, bajaban con 3 piñas en una manta a la cooperativa. ¿Utilizaba algún tipo de bestia? Algunos tenían ya el burro típico, porque la mayor parte del pellanero era el que bajaba la fruta, porque el burro no entraba en la finca y bajaba la fruta a hombros. Eso es un trabajo. Yo recuerdo ver personas que bajaban con 3 piñas de plátano en una manta. Y en aquella época era fruta porque se estaba cultivando bien. ¿Pero y cómo hacían para bajar 3 piñas? Las piñas no podían ser grandes. Bajaban por la cañadita esa, por igual. Sí. Y bajaban aquí al paquetado cuando teníamos aquí la fruta. Era un trabajo duro. Y de noche regando con su tal. Y el cultivo era fuerte. ¿Qué peso medio? El dueño le decía que tenían cultivo estercolado, todo. Era un trabajo duro. ¿Qué peso medio tenían las piñas de esa época? Eso era 30, 35, eran frutas buenas, 40. Pues según la zona, aquí hay varias zonas, en el pueblo de Hermigua hay varias zonas, la zona alta un poquito, la zona son de 30 a 35 kilos. Vamos a hablar también, porque nos lo decía don José Orama, que era interesante, sobre todo la diferenciación de zonas, en este barranco de Hermigua, es decir, porque como quiera que sea, esa diferenciación de zonas hace que la producción esté diversificada durante todo el año. Hay 3 zonas, la zona de la playa, que es un poco más rápida, en febrero, marzo, abril, después la zona de la medianía y después la zona alta, que es más. Pero antes era fruta, había fruta en todo el pueblo, en todo el Valle Hermigua, y en Agulo, y en Vallehermoso, y en todos esos sitios. ¿Y el plátano con qué competía? ¿Había alguna otra fruta que era importante? Yo no recuerdo, anteriormente pues, era el tomate y lo más que había aquí también, precisamente aquí en Hermigua, en la zona de San Sebastián, la zona sur. Aquí siempre que yo conozco es el plátano. Recogíamos la fruta, pues no había ese servicio de ferry que había antes, teníamos que meter la fruta en un almacén de San Sebastián y después bajar al muelle, pues no había recepción en aquella época, los barcos venían, estaba un día nada más o 2, no daba tiempo de traer la fruta de Valle del Rey ni de los sitios lejanos, las traíamos en nuestros camiones, las metíamos ya en el almacén y después las llevamos al muelle. ¿Pero ya venían cajas de esos sitios? Eso estoy hablando en paquetes. Paquetes. La mayor parte eran paquetes de fruta que se mandaba a la península. Con el papel y el calzo y todas esas cosas. Pinocha. Y a veces llegaba a estropear y a veces no había paja porque no venían los barcos, teníamos que abrir pinocha y preparar la pinocha para eso. Y era un poco un trabajo duro. Sí, porque preparar una piña, ¿cuánto tiempo llevaba? Bueno, según la práctica, eso era rápido. Eso ya era una persona especializada en eso que preparaban y ya fruta. Bueno, pues también era importante lo que es el sistema de transporte. Empezaron a comprar camiones. Sí, después compramos camiones porque teníamos transportes particulares que no nos hacían los servicios bien y la cosa de la fruta pues es un poco delicada, entonces ya empezamos a comprar un camión, el primer camión, un Austi que compramos primero. Sí, un Austi. Y me acuerdo el matico del 230192. Y nada, empezamos ahí a trabajar, después tenemos otro camión y ahora tenemos una flota de camiones, de 4 o 5 camiones ahí, para hacer nuestro servicio propio de los agricultores. El agua. ¿Cómo era el tema del agua aquí? El agua era difícil. Hubo una época que no teníamos agua, al regar ¿cómo se llama?, de manta, pues se gastaba mucha agua. Ya después era agua de naciente, no había empresa, después ya se fueron construyendo. Hombre, anteriormente, cuando estaba todo el pueblo en cultivo, porque se gastaba, la casa se agotaba, ¿no? Y después hubo una época que se salía mucho, la mayor parte que le daba se salía, y se perdía muy agua. Ahora, de momento, estaba más, con el cultivo que hay, pues se está resolviendo. Después se montó el sistema de riego por aspersión, que fue una buena idea aquí, fue una buena obra, hizo el servicio hidráulico. Y si no, aquí, si se hubiese estado regando ahora como estaba anteriormente, ya no habría agricultura ninguna. Y ahora se resuelve eso
El agua no es, se paga nada más un servicio de mantenimiento de la persona y no es tan cara como hay en otros sitios. ¿A cuánto está el metro cúbico? No sé, yo eso no sí que no estoy al tanto, pues eso lo lleva el sindicato de regantes y no estoy. Eso se paga una cuota nada más por fanega y no muy poca cosa. Bueno, ¿se tienen acciones de aguas también en galerías? No, aquí el agua es del terreno. Cuando usted vende el terreno, va con el agua. A 10 días le llega a usted el agua. Unas dulas, lo que se llama. Por día, empieza por unos sitios, termina por otro. Bueno, pues ya vemos que el agua está ligada al terreno, cosas muy importantes, y se controla por parte de un sindicato. ¿Es un sindicato privado, un sindicato público? Sindicato de los agricultores, de todo, pertenece al terreno, a los propietarios, y cada uno va allí, tiene su voto, hombre, que ya eso está un poco más flojo un poco, pero en su época funcionó y fue la garantía también del riego, ¿no? Aquí galerías no. ¿Y pozos? Pozos sí se hicieron en una época, que están ahí, hay varios pozos, el pozo de Liria, que se recaba toda la zona de Alta, después está el pozo de Monteforte, también, 2 pozos ahí, que casi hoy ya no se está usando porque no es necesario. Con el agua de la presa no se está sacando el agua, están las instalaciones, aquí mismo frente a la cooperativa hay otro pozo también, pero casi no se está usando. Don Domingo, llega el momento en que usted y algunos otros más de otras islas se plantean la iniciativa de decir, bueno, vamos a ir a algo superior, a una cooperativa de primer grado y a fundar Coplaca. ¿Cómo fue eso? Porque nosotros cuando estábamos en la exportación mandábamos plátano a la península, a receptores, algunos de otros, no había esa garantía, siempre había averías, había problemas en la fruta, y después ya cuando Coplaca se organizó por mediación de la FA y varias cooperativas más, pues nosotros de primera hora nos incorporamos en su totalidad. Muchas cooperativas no se incorporaron en su totalidad, esta que se incorporó todo lo que tenía en aquella época a Coplaca y empezamos a funcionar. Entre ellos, yo creo que Coplaca, una de las primeras obras que se hizo fue en Getafe, ¿no? La planta que tuvimos ahí, la cooperativa esta, la primera planta se fue organizando la cosa de venta de plátano en los distintos sitios de la península. Hoy me parece que la base es la garantía de los agricultores de todas estas cosas en la península, porque si no hay una garantía en la venta, en el reparto de maduración, todo eso, pues podría haber fracasado la Coplaca. Pero yo creo que se organizó bien. Una de las misiones, uno que luchó bastante fue don Leopoldo Golón, estuve ahí luchando, estuvimos ahí en varias siempre con él, y yo creo que hizo una buena labor, y todo el mundo en general. Don Domingo, la verdad que una iniciativa importante, sobre todo, bueno, pues dejar atrás un poco pues esos exportadores privados que un poco pues tenían al agricultor, al medianero, pendientes de unos precios que no llegaban para subsistir, y después comienza esa cooperativa. Una cooperativa que usted nos decía que se implantó a lo largo y ancho de la isla y que fue capaz de dar esperanza y dar un futuro a los agricultores, ¿no? Sí, yo creo que sí, se hizo una buena labor, estar en todos los sitios para controlar los precios y controlar el servicio a los agricultores, pero después tuvimos un pequeño problema por el año 1990, donde ya se fueron introduciendo dentro de la cooperativa algunas personas que tenía algo de exportadores de aquella época, y entonces ya fue cambiando la cooperativa, se fue cambiando el asunto de mecanización, se hicieron inversiones, algunas mal hechas, y tuvo un bache. Tuvo un bache bastante fuerte en el año 2000, estuvo ya a punto de ser cerrada por su situación económica. Se hicieron unas instalaciones de maquinarias en varios almacenes que no era viable porque no había fruta para eso. Ni necesario. Innecesario. Y ya después también se perdió mucho dinero, no había dinero para pagar a los agricultores, ni una serie de gastos muy fuertes. Nuestros transportes estaban paralizados y tenían transportes particulares. Había algunos que no estaban preparados, otros que eran ya, que fueron exportadores, hijos de exportadores, se puede decir, eso no se olvida, y empezaron a cambiar el sistema de la cooperativa, ¿no?
hacer inversiones, hacer cosas en una cooperativa pequeña, hasta que llegó un momento que yo me retiré de la cooperativa, me retiraron, mejor dicho. Yo era empleado, jefe de administración de la cooperativa, y entonces me retiré de la cooperativa. Y ya después, por el año 2000, 2003, 2004, se produjo un incendio aquí en la cooperativa, quemaron todo, el almacén, la oficina, parte de la oficina, así que se quedó un poco. Ya después me comunicaron, me avisaron que si quería venir a la cooperativa, un grupo de agricultores, y aquí estoy todavía. Entonces me puse en contacto, se preparó el almacén, se hizo porque se quemó techo, se quemó todo en general. Tuvieron que renacer de nuevo. Sí, esto se cambió el sistema, el paquetado se llevó a San Sebastián, toda la fruta del norte a San Sebastián, eso costaba un dineral, el personal también se llevaba a San Sebastián, también costaba mucho dinero, no se podía sostener eso. Entonces ya se abrió aquí otra vez la cooperativa y gracias al servicio, a las buenas relaciones que teníamos con la Caja Rural, pues también yo participé también en la fundación de la Caja Rural aquí en Hermigua, ¿no? Y entonces la Caja Rural nos hizo buen servicio, nos facilitó un buen préstamo, arreglamos el almacén, se techó, se organizó y aquí estamos todavía, se pagó y estamos en una situación económicamente bien de momento. Y se salvó la cooperativa, pues estuvo a punto de ser cerrada la cooperativa. Pues 2 veces ha levantado la cooperativa. Ya no, ya está la última. La última. Ahora va bien. Sí, ahora está perfectamente bien, estamos bien, la situación económica está bien. Ahí lo único que lamentamos también que teníamos antes incorporado a la dama y por circunstancias también de la mala gestión en aquella época se tuvieron que retirar unos buenos agricultores de la dama. Ellos están ya afuera, están dentro de Coplaca también y nada, y todo el mundo a trabajar y a defenderse como pueda. Me decía que le gustaría hacer algún tipo de mejoras también en el empaquetado. La mejora sería si hubiese un aumento de producción, pues hacer un buen almacén, una buena casa, ya que esta se hizo hace muchos años. Está bien ubicada. Está bien ubicada, pero hacerla mayor porque está muy reducido esto. Y después también pedir a las autoridades que colaboren con los agricultores, porque si no se le hacen los servicios para su finca y sus entradas no se puede trabajar, la gente no trabaja, y entonces si las autoridades no se involucran en esa cooperativa, en los agricultores, aquí yo creo que no tiene salida de esto, sino busca la forma de solucionarse los accesos a la finca y todas esas cosas, ¿no? Y las ayudas que tienen que hacerle. Ahora mismo con esto del viento, pues hay muchas parcelas que se van a quedar ahí sin remedio, porque no hay gente para eso y no hay medios. Y la entrada, pues, imposible. Es decir, que arreglan primero una entrada donde no tiene acceso ninguna, y a los agricultores no le hacen una entrada para su finca. Aquí hay zonas, yo conozco en mi pueblo, han hecho zonas de entradas para turismo, que está bien que lo hagan, pero también el agricultor necesita su entrada para sacar esa fruta. ¿Qué producción tiene ahora mismo la cooperativa? La cooperativa tiene alrededor de 3 millones y pico, 3 millones, depende de la producción, porque estamos en toda la isla de La Gomera. Entonces, recogemos un poquito de un lado, un poquito de otro, y si no, no se puede sostener esto. Estaba viendo las piñas y no estaban malas. Hay de todo. De todo. Parece que esto es un cultivo, la mayor parte son cultivos al aire libre, no hay invernadero. Habrá un 15 o 20%, pero la mayor parte es fruta natural al aire libre. Bueno, pues agradecer a toda la junta directiva de la cooperativa aquí en Hermigua, pues la disposición que han tenido con este programa. Por supuesto, a todo el equipo técnico también de Coplaca, que pues ha estado conjuntamente con nosotros pues en la elaboración de este reportaje, y decirles que el sistema cooperativista está más vivo que nunca, y el claro ejemplo en este caso es la cooperativa de Hermigua, que se ha levantado 2 veces, incluso con intentos de torpedearla y acabar con ellos, bueno, por medio de algunos que, bueno, como decía antes, están poniendo chinitas en la rueda para, bueno, pues hundir una experiencia tan viva como esta. Amigos, esto ha sido todo.